Buenos días chicos y chicas, continuamos con el tema de los mamíferos y bueno, pues una de las particularidades de los mamíferos es que tienen el riñón más complicado, más complejo, más eficiente de entre los vertebrados, y eso está en relación con que los mamíferos son ureotélicos, excretamos urea, y esa urea pues no fue una muy buena idea que digamos. Siempre necesita ir disuelta en agua. En cambio, los animales uricotélicos, que son también terrestres, acordarse que en el agua principalmente son amoniotélicos. Y bueno, ya entre los terrestres, amniotas, pues están los reptiles y las aves que son uricotélicos. Y ese ácido úrico pues se puede prácticamente sedimentar, se le puede extraer mucha agua, puede salir al final de cuentas en una masa pastosa y pues eso es menos trabajo para un riñón, incluyendo que la absorción de agua se hace a veces inclusive afuera del riñón o se termina afuera del riñón como en la cloaca. Y pues bueno, así que no necesitan un riñón tan complejo, pero bueno, todos los amniotas tienen un riñón metanéfrico. Esto pues hay que recordarlo entre los diferentes tipos de riñones, hay que ubicarlo pues entre esos diferentes tipos de riñones. Y aquí están los precisamente diferentes tipos de riñones, desde el patrón inicial, que es un arquinefros, y ese arquinefros solamente se encuentra en los embriones de los mixinos, y que bueno es metamérico. Las nefronas o inicio de nefronas tienen ahí nefrostomas, no están cerradas, y esos son metaméricos prácticamente desde la parte anterior hasta la parte posterior del animal se encuentran, y posteriormente ya en los mixinos está el riñón cefálico o pronefros en los mixinos adultos, y lo que ven aquí se desarrolla entonces en el adulto pues solamente esa parte, lo demás solamente quedan el conducto, que en este caso se denomina conducto pronéfrico. Y bueno, después está el riñón mesonéfrico porque está hacia la parte media, lo anterior se degenera, lo posterior desaparece, y eso está entre las lampreas jóvenes, en algunos peces, en anfibios, reptiles, pero en la parte embrionaria, ese es lo que funciona, el mesonefros o riñón medio. Posteriormente está el opistonefros, se vuelve a degenerar una parte de la región anterior y se desarrolla toda la parte posterior. Y opisto pues, se refiere a que está hacia la parte posterior, es el riñón caudal u opistonéfrico. Y observen que desde el mesonefros, las gónadas tienen relación con el conducto mesonéfrico, y aquí y de igual manera las gónadas tienen relación con el conducto opistonéfrico, que es el mismo. Eh, y entonces, bueno, pues por la posición en que se desarrolla, pues es pronefros, mesonefros u opistonefros, pero este opistonefros está en peces adultos y en los anfibios. En los amniotas, reptiles, aves y mamíferos, no está el opistonefros, sino es un metanefros. Y esto porque es un riñón sí caudal, pero es más, tiene una forma más globosa, pero tiene un conducto diferente que no existía aquí en esta parte, y estos conductos nuevos
es el uréter. Y el conducto, entonces, que sería como el opistonéfrico, pues ahora se llama el conducto de Wolf, y ese tiene solamente ahora relación con las gónadas y no con los riñones. Así que esto es metanéfrico y solamente está en amniotas, reptiles, aves y los mamíferos. Ya ubicados en lo que es este riñón metanéfrico, hay que observar ahora en nuestro diagrama que hay diversas partes. Está la corteza en el riñón, está la médula, que es una serie de zonas, no es en realidad una sola zona continua, y esa médula está en relación con el cáliz, que es todo esto de aquí. Ese cáliz ya es un espacio en donde va a estar llegando la orina. Y bueno, hay una pelvis renal, sí es muy amplia aquí. Y después se forman los uréteres. Eh, las nefronas en este riñón, en esta estructura del riñón, tienen un acomodo preciso. Aquí, perdón, aquí está una nefrona con el glomérulo, el túbulo proximal, contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y pues ya los conductos que van a llevar la orina hasta ir a el cáliz. Y esta nefrona pues está aquí acomodada de manera precisa. Como se ve, está un poco pequeño, pero ustedes tienen buena vista. Como se ve, el glomérulo está hacia la corteza, los glomérulos están hacia la corteza, parte del tubo proximal está en la corteza, tanto hacia la médula, pero lo que más hay en la médula son las asas de Henle, y después está el túbulo contorneado distal y ya los túbulos colectores que van a terminar en el cáliz. Bueno, en todos los amniotas esa es una estructura similar, todos tienen un metanéfros, pero en los mamíferos lo que es diferente es que el asa de Henle tiene un mayor desarrollo, y eso está acompañado de una estructura sanguínea de los conductos sanguíneos muy particular, como vamos a mencionar en un momento. Aquí está muy esquemáticamente la nefrona y qué sucede con todo el proceso de la formación de orina y de filtración de la sangre, porque a final de cuentas pues lo que se trata es que se filtre la sangre y salga los productos metabólicos de desecho, la urea. Yo no sé por qué todavía algunos en todas las generaciones siguen confundiendo a un aparato excretor, el riñón, con la salida de los productos que no se pudieron digerir, que es una cuestión muy diferente. Estos son desechos del metabolismo, principalmente de proteínas, y el nitrógeno en el que va en la urea, pues es ese desecho, ya pasó por el metabolismo celular, y entonces tiene que ser desechado, y eso es la excreción. Lo otro pues será defecación, y es un origen completamente distinto. Pero bueno, eso por si alguien todavía lo estaba confundiendo. Entonces la función de aquí es filtrar la sangre y sacar de la sangre los productos de desecho que por supuesto en la sangre pueden ser bastante nocivos. Una persona que pues si ya no sirven sus riñones y si no se somete a diálisis, pues en cuestión de 30 días puede estar ya muy enferma o puede morir.
Así que bueno, pues es algo que tiene que estar haciendo el riñón constantemente. Y bueno, principiemos. Ese asunto del filtrado se da de la siguiente manera. Aquí hay un glomérulo, que es un conjunto de vasos sanguíneos muy pequeños, de capilares, y hay una arteria que llega y hay una arteria de salida. Aquí esa cuestión de la arteria se divide muchísimo en esos vasos capilares muy pequeños, y eso pues prácticamente ovillo de vasos capilares, espero que sepan esa palabra, porque a veces como que saco mis palabras domingueras o de otras generaciones, pero bueno, investiguen qué es un ovillo. El punto es de que este ovillo, que se llama glomérulo, está envuelto por la cápsula de Bowman. Estas dos cosas hacen el corpúsculo renal. La cápsula de Bowman es la que va a recibir el filtrado. Por aquí va a salir agua y otros elementos hacia el interior de la nefrona, bueno, primero hacia el interior de la cápsula de Bowman y continúa después por los túbulos contorneados proximal, por el asa de Henle, por los túbulos contorneados distales y luego ya en los colectores. Por supuesto, a este momento pues ya es la orina propiamente dicha. Y aquí pues es un filtrado que tiene, además de urea, muchos otros compuestos que son útiles, eso ya lo hemos comentado varias veces. Y entonces, pues el punto que hay que destacar es que el filtrado es mecánico prácticamente, es decir, podemos imaginarnos, bueno, que aquí hay una coladera de cierto tamaño y entonces todo lo que sea de cierto tamaño pasa por aquí, sea útil o sea urea de desecho. Y entonces, bueno, pues aquí hay que rescatar, reabsorber los compuestos útiles, entre ellos iones, entre ellos agua y entre ellos también glucosa. Recordad pues que los iones se pueden estar moviendo por proteínas especiales de la membrana. La bomba de sodio, la bomba de potasio es un transporte activo, se gasta energía. Y también la glucosa es reabsorbida en el mismo proceso, en un proceso similar pues. Aquí inclusive hay una secreción mayor de urea en el tubo contorneado proximal. Y entonces, ya aquí hay otro tipo de filtrado más condensado, como hace ver el color aquí de la flechita, y entra así al asa de Henle. El asa de Henle también tiene dos porciones, como se ve aquí, muy importante ubicarlo. Esta primera porción es permeable al agua, o sea, puede pasar el agua. Y esta segunda porción es impermeable al agua y no pasa por aquí el agua, sino que se absorbe más sodio y hay que recordar que el agua pasa por ósmosis y la ósmosis depende de la diferencia de concentración de solutos. Va de un lugar donde hay menos solutos a un lugar donde hay más solutos, de un medio hipotónico a uno hipertónico. Y bueno, eso ahorita explicamos un poco más qué tiene que ver lo hipotónico, lo hipertónico y todo ese asunto. Y bueno, aquí está la nefrona en un esquema un poco más real, el otro estaba muy esquemático. El glomérulo, ¿sí? La arteriola, que entra y forma el glomérulo, luego sale y se va hacia el túbulo contorneado proximal, también al tubo contorneado distal. Y en esos túbulos contorneados va recibiendo los iones que se estaban reabsorbiendo en ellos, principalmente en el tubo contorneado proximal. Estos iones se reabsorben al cuerpo, ¿sí? Y quedan en nuevamente la sangre, en esas arteriolas. Aquí también en el tubo contorneado distal
se meten iones, aparte de agua. Es decir, recordarán que cuando se meten iones, pues entonces lo normal es como que esta solución va quedando con menos solutos, pues a la vez se va metiendo también agua por una cuestión osmótica. Pero el punto que quiero resaltar es que en el tubo contorneado proximal se meten iones y también en el túbulo contorneado distal. Y así que entonces aquí esa sangre que va por aquí se va se van reabsorbiendo los iones, aquí lleva más iones, ¿no? Y entonces aquí va bajando ya un tanto cargada de iones y como esta parte tiene eh, también reabsorción de sodio, pues resulta que aquí se va acumulando solutos. Mientras va avanzando, ¿sí? Esta arteriola, siguiendo o estando a la par que la propia asa de Henle, y entonces, pues resulta que como aquí no hay paso de agua, solamente paso de iones, pues se va haciendo más hipertónica y cuando pasa del otro lado, en donde sí hay paso de agua, pues esto es una solución hipertónica, por lo tanto, esa solución hipertónica va a jalar agua del asa de Henle. Y entonces, pues ese es el objetivo de esa asa de Henle, que es la mayor reabsorción de agua posible. Porque pues, estamos diciendo que eso de que la urea pues, tenga que salir con orina, con agua, pues no es muy buena idea para un animal, por ejemplo, en un desierto. Si hay pues suficiente agua, pues no hay problema alguno. Pero en sitios donde haya carencia de agua, pues empieza a tener problemas y siempre al excretar la urea, pues va a sacar agua. Y entonces, pues hay que reabsorber, sobre todo en esos ambientes, la mayor cantidad de agua posible. Y por eso todo este sistema que hay en el asa de Henle y el sistema sanguíneo, que es propio de los mamíferos. Entonces el punto es de que se empieza a absorber el agua y si fijan ustedes, cuando se absorbe agua, pues se va a diluir un poco la sangre en esta parte de la arteriola. Pero, como aquí hay unos vasos que son transversales, estos vasos van llevando sangre con solutos, con sodio y con todo lo que ya había acumulado por acá, ¿sí? Con solutos los va pasando de este lado. De tal manera que aquí si aquí se absorbió agua y se diluyó, pues aquí con esta arteriola le fueron pasando nuevos iones, sangre con buena cantidad de iones y entonces sigue teniendo una capacidad alta de estar jalando agua. Recordar que mientras más sea la diferencia de iones entre esta arteriola y el asa de Henle, o en fin, entre dos sustancias, pues va a ser más rápido el paso de agua. Así que entonces aquí va pasando agua, se va diluyendo, pero luego le pasan más iones en este otro puente transversal y entonces la diferencia en iones sigue siendo amplia y así que sigue siendo eficiente para absorber el agua por ósmosis, se va diluyendo, le pasan más iones y así se la lleva toda el asa de Henle y en toda el asa de Henle hay una diferencia importante de iones entre esta arteriola y el interior del asa de Henle y por lo tanto hay un paso de agua por ósmosis bastante eficiente y por lo tanto este riñón recupera el agua de manera bastante eficiente. Esto es propio de los mamíferos. Ya llevo 20 minutos gastando mi saliva en este tema. Créanme que me voy a concentrar en que lo entiendan bien. Pues porque no, si no sería un gasto absolutamente inútil. Lo digo porque no sé por qué no les interesa ese tema
y se lo brincan olímpicamente generalmente. Ya los conozco. Bueno, y por aquellos que no se han acordado aquello del contraflujo y no han observado que aquí hay un contraflujo, ¿ya lo vieron? Bueno, para aquellos que todavía no están ubicados en eso del contraflujo y no lo han visto y están pensando en qué onda será esto. El contraflujo es que aquí en el sistema sanguíneo la sangre fluye en un sentido y el agua fluye en otro sentido, ¿sí? En el asa de Henle así va la circulación y en la sangre así va la circulación en sentido contrario. Eso evidentemente es un contraflujo. Y entonces aquí está la eficiencia cuando no hay contraflujo y cuando sí hay contraflujo. Aquí en esta imagen de arriba los colorcitos son muy útiles. Y entonces, pues aquí hay, supongamos que es 0% oxígeno, porque ese contraflujo se utiliza en el caso de los gases, de la respiración, del oxígeno, del CO2. Se utiliza también en el caso de los solutos de la orina, como acabamos de ver. Se utiliza también para guardar temperatura, como vamos a ver en un momento. Se utiliza también en los peces para estar acumulando gases en la vejiga natatoria. Aquella rete miriabilis incluye un contraflujo muy eficiente y entonces, bueno, ese contraflujo se utiliza con varias sustancias o inclusive la temperatura. Y entonces, pues aquí pensémoslo en la respiración. La sangre azul se ubica como sin oxígeno, ¿no? Y la sangre roja con oxígeno. Así que estas están en un flujo en el mismo sentido. Y pues hay un intercambio de gases, y evidentemente. Pero cuando el oxígeno va pasando, ¿sí? Va pasando de aquí para acá, pues el oxígeno va teniendo más o menos la misma concentración aquí que acá y por lo tanto pues llega un momento en que se termina la diferencia de oxígeno, de concentraciones de oxígeno y por lo tanto hay una eficiencia cercana al 50%. Pero cuando se inventó este asunto del contraflujo, porque pues ya los moluscos y otros invertebrados bien abusados ya tienen un contraflujo, pues entonces aquí lo que resulta es que el agua lleva en el caso de las branquias, estoy refiriéndome, el agua lleva un flujo en este sentido y, perdón, aquí sería la sangre en este sentido y el agua en este sentido, si esto fuera una branquia. Y entonces, bueno, sucede que en este contraflujo siempre hay una diferencia de concentración. Aquí los colores no me ayudan mucho, la verdad. Pero el punto es que, aunque no es una gran diferencia, siempre existe diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y hace que la eficiencia de este contraflujo, de ese sistema en contraflujo, sea cercana al 100%. Evidentemente que es pues mucho más eficiente, mucho mejor que una eficiencia de 50%. Si no lo entendieron con los colorcitos, no se preocupen. Aquí están unos numeritos también muy sugestivos y en un mamífero. Este es un lobo del Ártico que pues le preocupa conservar el calor, tiene un pelaje bien espeso, pero pues que creen que sus patas pues están en contacto con la nieve y todo eso y pues por ahí puede perder mucho calor, pero en toda su extremidad hay un sistema de contraflujo y ese sistema de contraflujo por supuesto incluye una arteria que recibe la sangre del cuerpo a 37 grados
y va pasándole calor a una vena que viene de la pata y que entonces aquí se va enfriando y acá se va calentando. ¿Qué quiere decir? Que está regresando el calor al cuerpo. La sangre, a final de cuentas, aquí en esta pata que está en contacto con la nieve, se va a enfriar. Eso va a suceder. Está la nieve muy fría. Y entonces, como ven, aquí sale a 8 grados centígrados, pero resulta que acá los cojinetes están a 0 grados. Si no hubiera contraflujo, entonces de 37 grados se enfriaría hacia 0 grados, más o menos, y o a 8 grados, supónganse, y entonces quiere decir que se perdería hacia el medio ambiente, pues más de 30 grados, ¿sí? O alrededor de 30 grados, y es una pérdida de calor muy grande. Esta pobre zorrita tendría que estar come y come todo el tiempo para tener energía, para solventar esa pérdida de calor, pero no resulta así. Chéquenle. La temperatura que se perdió en esta porción de la pata solamente es 1 grado, porque salió aquí de 8 grados y aquí se enfrió, se perdió, se fue al ambiente, solamente lo correspondiente a 1 grado y regresa con 7 grados. Y esta sangre que es, por supuesto, fría, va a calentarse con la sangre que viene en esta arteria. Y ahí va, calentándose, hasta que se regresa a 36 grados, que es también solamente 1 grado de diferencia, hay un grado de pérdida en vez de 30. Quiere decir que eso es mucho más eficiente, este sistema, que si simplemente diera la vuelta por acá, alejado esta arteria acá por la piel, por este lado, ¿no? Se enfriara, perdiera casi 30 grados y subiera por otro lado, ¿sí? Y pues no es negocio. El sistema de contraflujo, evidentemente, incluye que los vasos sanguíneos tengan una localización muy específica, muy clara, corran prácticamente pegados, ¿sí? Y fluyan en contraflujo, por supuesto, de manera paralela. Y repito, este sistema está enviando el calor de la sangre nuevamente al cuerpo. Ese sistema, no lo he leído, pero debe ser así. También lo utilizan los patos que andan ahí entre la nieve y en agua muy fría. Imagínense todas las patas ahí metidas en el agua súper fría. Y pues es una patita ahí palmeada, sin ninguna protección. Y pues ¿cómo? Ahí perderían muchísimo calor. Pero deben de tener también un sistema de contraflujo que les ayude. En el caso de los atunes también eso funcionaba y otros peces, en que hay un sistema de contraflujo hacia la superficie del cuerpo y esto hace que el interior tenga una diferencia hasta de 9 grados con respecto del exterior. Y 9 grados que gane el interior del cuerpo significa un metabolismo más rápido, un movimiento más rápido también. Y bueno, pues tienen entonces muchas ventajas con respecto de otros peces. Imagínense un pez depredador. Si no le sirve estar más activo, ¿sí?, que un pez ahí todo enfriado, ¿no? Y pues que se lo van a comer por más que él quiera ir rápido, pues su temperatura no se lo va a permitir. Y adiós. Y entonces, bueno, pues este sistema de contraflujo es muy interesante, es muy eficiente y eso mismo ocurre entonces en el asa de Henle con un contraflujo que además está incluyendo unos vasos transversales que eficienta aún más ese sistema y el riñón entonces es el más complejo de todos los vertebrados. Y pues repito, ya no sé por quinta vez, característica de los
mamíferos. Otra característica única en los mamíferos es que desarrollan más una zona del cerebro, una capa del cerebro que se denomina el neopalio. El neopalio surgió con todo el asunto de cuando se originan los amniotas, y eso, por cierto, que pues fue un gran cambio. No solamente es el asunto del huevo amniótico, sino que también va acompañado con un mayor metabolismo. Desde el huevo, así el desarrollo inicial del huevo, esos huevos amniotas tienen un metabolismo más acelerado que un huevo no amniota, y eso pues fue traduciéndose en las líneas amniotas, no en todas, pues en el desarrollo de la homeotermia. Y pues bueno, al menos en la línea esta que estamos viendo, la de los mamíferos y toda la línea sinápsida, pues pareció ser una constante el ir posiblemente, ¿verdad? Ganando en la cuestión homeotérmica poco a poco. Y en la parte de la rama saurópsida, pues también las aves fueron ganando esa característica, y pues bueno, otros reptiles pues no lo hicieron así, y sin embargo pues viven igual de bien que los otros homeotermos. Pero bueno, eso pregúntenle a una lagartija, ¿qué piensa de eso? A lo que voy es que entonces, aunado con la cuestión de ser eh, un animal, ay, se me fue la palabra, un animal amniota, pues también lleva consigo una capa nueva del cerebro, y se llama el neopalio. Y ese neopalio se observa principalmente ese desarrollo en las circunvoluciones cerebrales. Entonces ese neopalio tiene relación con la materia gris de nuestro cerebro, con las circunvoluciones, y pues bueno, pues con la inteligencia. Con la inteligencia pensada como aquella capacidad de elaborar respuestas nuevas, conductuales, a estímulos que se tienen, que representan un problema, ¿no? Y que, bueno, pues esa solución nueva representa una aspecto diferente, no existía en su comportamiento anterior, y pues bueno, eso es idear cosas, ser creativo y resolver las cuestiones, pues es parte, pues, obviamente de la inteligencia. Y si comparamos entonces un cerebro de un mamífero con un ave, pues aquí en un ave nunca jamás le vamos a ver las circunvoluciones. Sí tiene en neopalio, pero no lo desarrolla en este sentido, ¿sí? Los reptiles, como amniotas también, pues también tienen neopalio, pero no lo desarrolla de esta manera. Y en los anfibios, pues no tienen neopalio. Por cierto, que ya que está aquí la imagen, bueno, pues el cerebelo se desarrolla mucho más en las aves, es algo diferente del neopalio. Y eso es en la coordinación muscular, ¿no? Aquí en los mamíferos también hay un cerebelo bastante desarrollado, y bueno, así que es otra característica. Y hay que decir que no todos los mamíferos pues tienen esas circunvoluciones. Aquí está un cerebro de rata bastante pequeñín y no tiene circunvolución alguna, y conste que las ratas pues bueno, pueden ahí estar descifrando sus laberintos y todo esto. No son así exactamente tontas ni para nada, pero no tienen ese mismo desarrollo. Y aquí está el asunto de varios primates, incluyendo el humano, con unas circunvoluciones bastante aparentes. Debiéramos entonces ser muy inteligentes. Claro que, como dijo Einstein, pues a lo mejor estamos ocupando el 10%, y eso a veces, de nuestro cerebro, este, y, y desperdiciando o no aprovechando el otro 90%. Eso pues investiguen lo mejor.
y a ver si eso es cierto. Pero bueno, otro punto es que en un delfín el cerebro es más grande y con más inconvoluciones inclusive, y pues mucho se habla de la inteligencia pues de los delfines. Ahora también por otro lado, hay algunas aves para defender a las avecillas que son realmente también inteligentes, pero son excepciones. Están aquellos cuervos de los videos, ¿no? ¿Los han visto? Que ponen ahí sus nueces o, en fin, algunas semillas mientras el semáforo está en rojo, lo ponen en el piso, esperan que los carros pasen y cuando ya está en verde, ¿verdad? Se quitan y luego regresan otra vez en el semáforo rojo para ir recogiendo los pedazos de sus semillas que ya fue rota la cáscara, y eso es obviamente una respuesta que antes no existía, y eso es inteligencia. Y así hay otras aves, pero como les digo, no son muchos ejemplos que realmente pueden hacer pues nuevas respuestas, utilizar herramientas, a veces utilizan una ramita, a veces esa inteligencia es grupal. Hay algunas aves que en conjunto pueden estar resolviendo problemas y les gusta resolver problemas. Y hay algunas entonces aves que son más inteligentes que algunos mamíferos. Pero bueno, pues en otros mamíferos ya hay más desarrollo y pues más inteligencia y más cosas, ¿no? Y tiene este aspecto, relación con la cuestión social. En primates y en muchos mamíferos pues hay una cuestión social amplia, y eso dicen también está en relación con este desarrollo del neopalio, pero entre los temas que ustedes van a sacarme de la ignorancia, entonces aquí ya mencioné otros dos, ¿no? Eh, este segundo es con respecto si qué tanto está relacionado los aspectos sociales con el desarrollo del neopalio. Y inclusive, bueno, no solamente el desarrollo del neopalio, posiblemente otros aspectos como la musculatura facial que platicábamos en otra clase, y que bueno, pues ahí en esa musculatura facial podemos saber rápidamente el estado de ánimo de otro individuo, y ustedes ya me platicarán más entonces de todo esto. Bien, pues hasta la próxima.